Estamos ahora conectados con Urpi Torrado, gerente de Datum Internacional, que ha lanzado una última encuesta. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días, Urpi. Hay un punto en el que todos están más o menos de acuerdo entre las encuestadoras, que es la cantidad impresionante de gente que o ha dicho que va a votar en blanco o simplemente no sabe por quién votar. En el caso de la encuesta de ustedes Exitosa. es 16% votarían en blanco y 21% todavía no decidió su voto. Sí, si vemos los resultados del 2016, digamos los resultados oficiales, más o menos 18% de gente votó blanco y nulo. Entonces, claro, cuando lo comparamos ahora con el 16% que está ya registrando la encuesta, podríamos decir que eso estaría dentro del promedio histórico. Sin embargo, hay un 21% de gente que nos manifiesta que no sabe por quién votar. Y esa gente que no sabe por quién votar, un porcentaje seguirá finalmente, si no decide el voto, terminará votando con blanco y nulo y será históricamente alto digamos, el porcentaje de gente que vote blanco y nulo. Y vemos que hay unos 10 puntos o hasta 15 que se podrían repartir entre los candidatos que hoy día están, digamos, liderando. Que son los favoritos, digamos. Pero el problema es si se puede saber a estas alturas, a menos de un mes de las elecciones, si se puede hacer una previsión. Porque ustedes señalan, por ejemplo, que Johnny Lescano tiene 13 de aprobación y está en el primer lugar, y que ha subido en relación a su encuesta anterior 4%. ¿Qué significa esto? Sí, o sea, ocupa el primer lugar, tiene 13% de intención de voto, o sea, no solo 4 puntos, sino que además se distancia 6 puntos respecto al segundo lugar, ¿no? Entonces, claro, vemos a Johnny Lescano en una posición un poquito más sólida y distanciado del resto, entonces nos haría pensar que es el candidato que tiene mayores probabilidades en este momento de pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, 13% es un porcentaje bastante pequeño, lo cual implicaría que nada está dicho, que todavía se puede, que el mapa electoral va a seguir cambiando la distribución de los votos en la medida que los ciudadanos se van informando. O sea, lo que vemos es que hay mucho desinterés en el proceso electoral. De hecho, solamente, digamos, casi la cuarta parte de los entrevistados ha decidido su voto, o sea, 25% está totalmente decidido, o sea, en otras palabras, de esos votos que estamos viendo, no es todo voto duro, voto sólido, sino que hay mucha volatilidad en función a, digamos, la temperatura del momento, a las propuestas que lancen los candidatos y también a la contracampaña, ¿no? A las denuncias a las que ellos puedan estar sujetos. Y en el caso de López Aliaga, que tiene, según la encuesta de ustedes, esta vez 7%, la anterior decía 3%, es decir, que también ha crecido, o sea, proporcionalmente incluso ha crecido más de lo que ha crecido Johnny Lescano. Sí, es un candidato que ha crecido mucho, y si bien el resultado es de empate en el segundo lugar con otros candidatos, digamos, muestra una tendencia de crecimiento y hay que seguirlo observando porque parecería que tiene posibilidades de seguir creciendo. Ahora, el crecimiento de Rafael López Aliaga es un crecimiento que principalmente se explica por la votación que tiene en Lima. Todavía es un candidato que tiene que crecer en provincias para consolidar su posición. Ahora, ¿él está creciendo a costa de quién? Porque Keiko Fujimori, por ejemplo, baja un punto. ¿Qué quiere decir esto? Keiko Fujimori, o sea, el electorado fujimorista ve como más posible la opción de Rafael López Aliaga que la de Keiko. No, porque la bajada como te decía, de Keiko, de Verónica Mendoza, es de un punto, estaría hasta incluso dentro del margen de error. O sea, son más bien candidaturas que yo veo estancadas o que no se han movido. Y Rafael López Aliaga, digamos, los 4 puntos lo obtiene en general más bien de George Forsyth, ¿no? Porque es un voto, como te decía, más bien limeño, a pesar de que Forsyth sigue. En Lima hay un triple empate entre Lescano, López Aliaga y Forsyth, cada uno tiene 10%.
pero aún así el mayor voto que López Aliaga ha obtenido es precisamente en Lima, y creo que son 4 puntos, o sea, no Pero puede la crecer 4 y tendencia, quitarle, la o sea, no todos han tendencia, salido del Urpi, fujimorismo. claro, pero la tendencia, digamos, a partir de, no solamente mirando esta encuesta, sino mirando la secuencia de encuestas, es que Johnny Lescano no para de subir. Rafael Aliaga está subiendo más o menos a la misma velocidad que está cayendo George Forsyth. Keiko Fujimori y Verónica Mendoza se podría decir que están estancados. ¿Podría entrar otro actor en este escenario de los 5 con mayores posibilidades? Por ejemplo, Hernando de Soto, que ha subido un punto según su encuesta y tiene 5%. Igual, ese punto está dentro del margen de error. Yo o sea, no creería que van a entrar más jugadores. Hay una posibilidad, o sea, quien mayores posibilidades tiene de seguir creciendo, como tú dices, por la tendencia de López Aliaga. Hay que ver qué es lo que pase, digamos, con la campaña. O sea, son muchos factores que intervienen, pero la tendencia en este momento está más a favor de López Aliaga, como te decía, con la contingencia de que no ha logrado tener una votación sólida al interior del país, ¿no? O sea, En cuando el tú ves la interior votación del país. si ves la votación del Lescano, tiene un sólido sur con 24%, pero es parejo, o sea, tiene 10% en el norte, 15% en el centro, 13% en el oriente. No, eso no ves en el caso de López Aliaga, que tiene 3% en el centro, 3% en el sur, 7% en el oriente. Entonces todavía tiene que dar el paso de crecer en el interior para que pueda consolidar su posición. Pero la tendencia es efectivamente favorable para López Aliaga. ¿Y qué está pasando con Daniel Urresti y César Acuña? Porque en el caso de César Acuña tú dirías que está estancado, pero Urresti, según la encuesta, usted se ha bajado 2 puntos. Sí, yo creo que son ya candidaturas que han quedado en un segundo grupo, ¿no?, de votación, que no creería que tengan posibilidades de remontar en este momento. Y Julio Guzmán, que se pensaba a sí ¿No? O mismo sea, favorito en estas elecciones. y en el caso de Julio Guzmán vemos que su partido sí tiene, digamos, una intención de voto mayor para el Congreso, y de hecho va a tener una bancada, pero su candidatura hacia la presidencia finalmente no ha pegado. O sea, es posible que ocurra que el resultado, digamos, al Parlamento sea mayor y por lo tanto obtengan representación, y sin embargo la votación de Julio Guzmán como candidato a la presidencia sea menor que la del Parlamento. Sí, de hecho eso está pasando con el Partido Morado y con Somos Perú. Y somos Perú, o sea, en la encuesta aparece con 2%, pero ¿qué es lo que pasa con el Parlamento? ¿Qué Claro, en el porcentaje tiene en el Parlamento Parlamento? O sea, tiene 8%, o sea, está tercero a nivel nacional, y tiene 8% en Lima, está tercero en Lima, y tiene 6% también tercero a nivel nacional. ¿y eso qué expresa? El fenómeno Vizcarra, digamos. Ese es el voto por Vizcarra. Efectivamente, ¿no? Es un voto por Vizcarra, es el voto que estaría arrastrando y que no ha logrado irradiar o sumar a su candidato a la presidencia. A pesar de que salen los 2 puntos en casi toda la campaña, eso no ha logrado tener un impacto positivo al candidato a la presidencia. Ahora, pero tú podrías hacer una interpretación de estas cifras. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Una tendencia a la polarización, es decir, en una situación de crisis extrema, la gente busca opciones que puedan aparecer extremas. O sea, Johnny Lescano no es un hombre de izquierda, pero casi, digamos, ¿no? Su discurso es radical para muchos. No te olvides que la gente está buscando, 1, que le resuelvan sus problemas, y 2, un candidato de mano dura, porque está harta de la corrupción, ¿no? Entonces, normalmente son los extremos los que suelen representar esas posiciones. Sin embargo, tampoco, o sea, con 13% o 7% de intención de voto, tampoco podemos hablar de un país polarizado. Lo que hay es un país dividido y fragmentado entre muchas candidaturas, que ninguna logra encantar lo suficiente para poder cautivar los votos. Entonces lo que va a suceder es que vamos a tener un presidente donde la gente no se sienta representada porque llegó con un porcentaje muy bajo a la presidencia, y un Congreso con 9 o 10 bancadas
bastante similar a lo que estamos viendo hoy día. Si tú pudieras arriesgar digamos, una previsión, ¿quiénes crees que pasen a la segunda vuelta? O sea, por estas cifras podrían pasar Johnny Lescano y Rafael López Alea, George Forsyth o Keiko. El problema es que López Alea está subiendo, George Forsyth está bajando y Keiko, en el mejor de los casos para ella, está estancada. ¿Qué significa esto? ¿Que la segunda vuelta sería Johnny Lescano, Rafael López Aliaga? Por lo menos en un momento como este. Es un escenario probable, pero no es un escenario definido, ¿no? Como te decía, tampoco descarto que alguien pueda crecer un poco más de más abajo. O sea, la diferencia entre un candidato que tiene 3% y los candidatos que hoy están en segundo lugar con 7 son 4 puntos, ¿no? No es imposible o difícil de crecer. O sea, por ejemplo, Verónica Mendoza podría sorprender, porque eso es otro tema, ¿no? Que lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, en la última elección hubo sorpresas. El FREPAP, por ejemplo, ¿qué puede pasar con el FREPAP? O sea, ¿por quién votaría la gente del FREPAP? Es una interrogante para la presidencia. Ellos están llevando lista al Congreso y tienen un partido organizado y extendido a nivel nacional. Y están en segundo lugar en intención de voto para el Congreso. Pero sí, o sea, cuando hemos cruzado el voto del Congreso con la presidencia, la verdad que se distribuye entre varios candidatos, no hay un voto en bloque para la presidencia. Y digamos, como te digo, aquí los candidatos todavía tienen tarea por hacer, todavía hay un debate de por medio, bueno, hay varios debates, ¿no? Que todavía es muy pronto para anticiparnos de qué podría pasar. Como te digo, hay algunos que tienen condiciones más favorables, sin embargo, no todo está dicho. Ahora, ¿por qué se cayó como se cayó George Forsyth? ¿Cuál es la interpretación que ustedes tienen? Bueno, o sea, su presencia en general en la campaña no ha sido lo suficientemente fuerte, no ha conectado con la gente. O sea, para empezar, con la crisis política, justo estaba en el interior, entonces, claro, no tuvo una respuesta lo suficientemente sólida, definida. Como te dije, el votante, independientemente de las posiciones, en general, digamos, el denominador común es esta búsqueda de una persona que tenga definiciones, ¿no? Entonces, no se vieron definiciones o posturas claras, primero durante la crisis política y luego en estas últimas semanas tampoco, ¿no? Respecto no solo a diversos temas en los cuales, digamos, al ser entrevistado, no ha quedado clara su posición, sino que además su candidatura tampoco estaba clara porque había digamos, faltaba la definición del jurado nacional de elecciones, ¿no? Había un cuestionamiento, efectivamente. Entonces, digamos, la suma de factores ha ido generando esta tendencia, ¿no? O sea, como te digo, es una tendencia que tiene varios meses. O sea, él llegó a tener 26% de intención de voto. No es un fenómeno de este último mes, o no es un fenómeno que se puede explicar solamente por la contingencia que tenía en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y como te digo, tiene que ver más con la postura que ha mostrado frente a diversos temas en los últimos meses. Ahora, ¿qué va a ocurrir, Urpi, conforme se vaya acercando el día de las elecciones en términos de definiciones? Tú dices, el 25% de la gente dice que ya decidió su voto y que probablemente no lo cambie, pero eso significa que hay un 75% que podría pasar de votar por uno a otro candidato. Me imagino que va a haber una concentración de la intención de voto y ahí sí vas a ver una polarización. Es lo que podría pasar. O sea, de hecho, el candidato que tiene voto más sólido es López Aliaga. El 60% de su voto es voto sólido. O sea, así como en el caso del Lescano, por ejemplo, el 32% está totalmente decidido de su voto y no lo va a cambiar. En el caso de López Aliaga es el doble, ¿no? Claro, uno es 32% de 13%, el otro es 60% de 7%. Pero lo que vemos es que hay, o sea, aunque haya gente que no ha definido su voto, hay votos que son más sólidos y votos que pueden ser mucho más volátiles y que pueden cambiar en las próximas semanas. ¡Exitosa! Con esa tendencia sí a polarizar, pero también se ve que hay un voto de centro que está flotando y que justamente no encuentra ningún candidato que pueda representarlo, ¿no? Por eso es que tampoco se está yendo hacia los extremos. Ahora,
En términos de las edades, o sea, ¿dónde está concentrada la mayor indecisión? ¿Tienes una información sobre eso? ¿Tienes un reporte sobre esto? Sí, sí, claro. A nivel de edades, está más hacia la gente más mayor, ¿no? O sea, mientras que, por ejemplo, los indecisos de 18 a 24 es 17%, a la gente entre 55 y 70 es 28%, ¿no? Entonces, lo que se ve en general es que a más mayor, más indecisión, más preocupación por el futuro del Perú, digamos, hay más temas que entran en juego, ¿no? Y el tema económico tiene un rol mucho más importante entre las personas que son, digamos, que no solo mayores, sino que tienen responsabilidades económicas. Ahora, ¿de qué depende lo que nos falta de campaña? O sea, ¿de qué depende lo que ocurra? O sea, ¿qué tendrían que hacer los candidatos desde tu punto de vista? O sea, Johnny Lescano, ¿qué debería hacer si quiere sostener su crecimiento? En realidad, en el caso del Lescano, tiene que seguir, o sea, en la línea en la que estaba, porque le ha funcionado, ¿no? O sea, como te decía, la intención de voto de él es bastante pareja en todos los niveles socioeconómicos, es pareja en todas las regiones del Perú, tiene mucho menos votantes mujeres que hombres, digamos, probablemente ahí sí hay un tema que trabajar con el tema mujer. Exitosa. Pero, digamos, en lo demás sí le está funcionando, ¿no? Entonces debería continuar con la misma estrategia. En el caso de López Aliaga, ya lo hemos dicho, o sea, tiene que trabajar el interior del país. Su problema es el interior del país. Es un candidato Sí, todavía limeño. Totalmente. Es un candidato limeño, es un candidato de los niveles altos y medios, y, digamos, a nivel de edad sí está bastante parejo, ¿no? Es más alto, clase alta y media, o sea, al nivel E, a las zonas rurales, no está llegando. No ha llegado. Urpi, muchas gracias por atendernos. Muy gentil, como siempre.